Ya. Entonces esto es lo que corresponde al control de entrada y salida de la clase 17. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio del control de entrada se daba la ecuación de forma general, 9x cuadrado más y cuadrado menos 18x más 4y más 4 igual a 0. Lo primero, escríbelo en forma canónica y determinar el centro, el vértice, extremo, los ejes, focos, términos A, B y C, represente gráficamente todos los elementos en un diagrama. Entonces, lo primero que uno hace cuando uno está trabajando con una expresión como esta es juntar, a ver, voy a tengo todo desconectado acá. Conecta todo. Ya. Lo primero que uno hace cuando está en esta situación es hacer la completación de cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acuérdense que nosotros acá tenemos el 9x cuadrado, lo juntamos con este que tiene 18x, ¿no es cierto? Entonces, 9x cuadrado menos 18x, ¿qué hacemos? Factorizamos estos dos por 9. Se fijan, 9 factor de x cuadrado menos 2x. Después, juntamos esto que tenga ahí con esto que tenga ahí, nos queda ahí cuadrado más 4y. Y el resto, el más 4, lo podemos pasar para el otro lado. Más 4, como está con positivo, pasa con negativo. Y después, ¿qué hacemos? Acá hacemos completación de cuadrados. Primero, x cuadrado menos 2x, ¿a qué va a ser igual? Se supone que va a ser igual a algo al cuadrado, ¿cierto? Como está el x al cuadrado, ponemos ahí un x. Aquí acuérdense que siempre, siempre, siempre se escribe lo que acompaña a x partido por 2, ¿cierto? Entonces va a ser menos 2 partido por 2, eso es menos 1. Entonces ahí ponemos un menos 1. ¿De acuerdo? Perdón. Perdón. Estoy con alergia. Entonces siempre se pone lo que acompaña x. Si por ejemplo aquí hubiese habido un 17, un menos 17, el término que ustedes ponen acá es un menos 17 partido por 2. Y después se resta este numerito al cuadrado. O sea, en este caso es 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esto es x cuadrado menos 2x. Después, aquí es igual y al cuadrado más 4y. Y al cuadrado más 4y se hace el mismo procedimiento. Más 4 partido por 2 es 2 al cuadrado. Y se resta este número al cuadrado. Por lo tanto, nosotros acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 9 paréntesis. ¿Qué cosa es x cuadrado menos 2x? Ya vimos que era igual a x menos 1 al cuadrado menos 1. ¿Se fijan? Esto que está acá, si nosotros lo desarrollamos, nos da exactamente x cuadrado menos 2x. Más y cuadrado más 4y, que ya nos dimos cuenta que es lo mismo que escribir y más 2 al cuadrado menos 4. Y esto igual a menos 4. Entonces, si uno se fija acá, nos va a quedar 9 por esto, que sería 9 por x menos 1 al cuadrado, 9 por menos 1, que es menos 9, por lo tanto, como es menos 9, lo pasamos al otro lado y nos queda ahí como 9, más y más 2 al cuadrado, y este menos 4 lo pasamos al otro lado, ¿de acuerdo? Este menos 4 pasa a ser más 4. Y claramente este se va con este y nos queda esta expresión que aparece acá. Ya, voy a borrar un poco acá para poder continuar con la aplicación. Nos va a quedar 9 paréntesis x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 9. Pero uno sabe, nosotros tenemos todas nuestras ecuaciones escritas con esto igual a 1, entonces multiplicamos por un noveno y nos va a quedar x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado partido por 9 igual a 1. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que tenemos? Es x menos 1 al cuadrado partido por un 1 al cuadrado, ¿cierto? Que no está escrito, más y más 2 al cuadrado partido por 3 al cuadrado igual a 1. Y esta expresión que está aquí, esto, ustedes ya tienen que haber visto la semana pasada, o la antepasada en realidad, parece que la semana pasada fue, sí, la antepasada, que cada vez que uno tenga una expresión al cuadrado con signo positivo y otra expresión al cuadrado con signo positivo, esto es una elipse, o sea, sería esto que está acá, es una elipse con centro en donde, fíjense, el centro de la elipse
es el punto h, k. Acuérdense que es x menos h al cuadrado y aquí es y menos k al cuadrado. Entonces el centro es el 1, menos 2. ¿Ya? Fíjense cómo uno sabe si el eje es paralelo al eje X o si el eje focal, digamos, que en el fondo es donde la elipse es más grande. O sea, a ver, lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Si tenemos una elipse acá, fíjense, el eje focal es este que es el más grande, el eje mayor, y este es el eje menor. Entonces, ¿cómo uno sabe si el eje focal, me estoy refiriendo, o por ejemplo si tenemos una elipse así corrida por acá, fíjense que el eje focal de esta elipse corresponde a este eje, ¿no es cierto? El eje mayor, que es donde pertenecen los focos. Entonces, fíjense que ese eje focal es paralelo al eje X, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo uno sabe cuándo el eje focal es paralelo al eje X o paralelo al eje Y? Para responder esa pregunta, lo único que uno tiene que analizar, ¿cuál de estos dos valores es más grande? ¿Lo que está bajo el eje X o lo que está bajo el eje Y? Y el más grande se considera como el A. Acuérdense que el A, ¿cuál es? Aquí hay un valor que es 1 y aquí hay un valor que es 3. ¿Se fijan? Entonces el A vale 3 y el B vale 1. Por lo tanto, fíjense, ¿dónde está el más grande? Bajo el I. Por lo tanto, el eje, bueno, eso está escrito acá. El eje focal, entonces, es paralelo al eje Y. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque el número que es mayor, que en este caso el 3, está bajo el eje Y. A ver, revisen hasta ahí para que me digan si estamos de acuerdo. ¿Hay alguna pregunta, estimados? Ya. Ok, sigamos. Voy a borrar acá. Ya. Entonces, ya habíamos visto que es el eje, entonces uno considera con eje mayor, el A habíamos dicho que era más menos 3, pero en magnitud es 3 positivo, ¿no es cierto? Y claramente B cuadrado igual a 1, entonces el B es más menos 1. Bueno, eso ya lo habíamos sacado de acá abajo, de la expresión. Entonces sabemos que C cuadrado es igual a cuadrado menos B cuadrado. Esta fórmula ustedes ya la tienen, ¿cierto? Esta fórmula, que en una elipse, ahí, en una elipse siempre se cumple que C al cuadrado es igual a cuadrado menos B cuadrado. Por eso además es que la el que es mayor, ¿no es cierto? A cuadrado menos B cuadrado, entonces la sacamos, vale 8. Por lo tanto, C al cuadrado es igual a 8, lo que significa que C igual a más menos 2 raíz de 2. El centro ya lo teníamos listo, ubicado acá en lo teníamos ubicado en la ecuación, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces el centro, y usamos la fórmula de los vértices. A ver, fíjense, a ver, les voy a mostrar una cosa. Teniendo uno así, claro, ustedes tienen todas las fórmulas a mano, yo también les pasé ¿cómo se llama? Un formulario, pero de repente, si ustedes miran el formulario, a ver, acá. El formulario que yo les entregué hace poquito, fíjense la distancia entre los focos, un pedacito, como hablamos de distancia, consideramos positivo. Para acá es C y para el otro lado es C, o sea, la distancia entre los focos es 2C, ¿se fijan? Y del centro hasta el vértice es A, ¿se fijan? Y de aquí arriba es B, por lo tanto, uno no necesariamente tiene que ocupar todas estas fórmulas, memorizarlas, sino que simplemente uno se acuerda. Fíjense, el centro está ubicado, ya lo habíamos visto en el 1, menos 2, entonces aquí tenemos el 1, menos 2, este es el centro. Habíamos dicho que la longitud del lado mayor es 2 veces A. A es 3, ¿no es cierto? Como distancia, por lo tanto, de este centro contamos 1, 2, 3 y tenemos el vértice. Y contamos 1, 2, 3 y tenemos el otro vértice. ¿Se fijan?
que en este caso los vértices serían el 1,1 y el 1,-5. Después sabemos que del centro la distancia para cada lado es b, y b es 1, por lo tanto nos movemos uno a la izquierda, uno a la derecha, y ahí ya podemos dibujar la elipse. Si nos piden también el foco, fíjense la distancia del centro al foco, ¿cuánto es? Corresponde a 2 raíz de 2. ¿Se fijan? A ver, miren acá. Un lapicito distinto. La distancia, aquí tenemos un foco. Esto que está acá tiene que medir ¿cuánto? C. Y la distancia de aquí a acá también mide C. Estamos hablando en magnitud, ¿cierto? Fíjense, si de aquí a acá tenemos este vértice que es el 1,1, este es el 1,1, si de acá a acá es 1,1, entonces este foco va a tener por ecuación el 1, fíjense cuánto mide todo esto. Esto mide, fíjense que de aquí a acá es 1 y de aquí a aquí es 3, ¿no es cierto? Entonces se supone que esta magnitud más esta otra magnitud nos tiene que dar el valor de lo que mide todo esto que es A, ¿cierto? ¿Y cuánto era A? A era 3. Por lo tanto, este que está acá, ¿a qué es igual? ¿A qué debiera ser igual? Debiera ser igual al K más el C, acá más C. ¿Y qué cosa era acá? Era el menos 2 más C, y C es 2 raíz de 2. ¿Se fijan? Y nos da este foco. Y usando la misma fórmula, vamos a obtener el segundo foco. ¿Estamos de acuerdo? Y se piden todos los elementos, y ahí están. ¿Hay alguna pregunta? Estimados. No, profe. ¿De verdad? Anduvieron más o menos nomás las notas en el curso de ustedes, ¿ah? Me contó un pajarito por ahí. Se complicaron, a lo mejor se enredaron, no se entendieron las preguntas. Algo pasó, algo pasó. Falta de estudio. Para su defensa, para su bienestar y felicidad, acuérdense que queda solo esta semana y la próxima prácticamente de materia y cosas. Así que ya se está terminando, así que es el último esfuerzo que tienen que realizar, ¿ya? Ya. El 3 de diciembre, falta todavía. Ya, en el control de salida tenemos lo siguiente. Tenemos, dada la ecuación x más 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado partido por 4 igual a 1. ¿Qué ecuación es esta? Esta es, de nuevo, dado que aparece en positivo, positivo, es inmediatamente una elipse, ¿cierto? ¿Sí? Es una elipse que tiene por centro, a ver, déjenme. ¿Cuál es el centro de la elipse? El centro de la elipse es el h, k, o sea, sería menos 1,1, ¿cierto? A ver, el eje mayor, fíjense que esto es como un 1 partido al cuadrado, ¿cierto? Y este es el 2 al cuadrado, este 4. Por lo tanto, el A en este caso es más menos 2, ¿cierto? El A que sería el más menos 2, y el B sería más menos 1, ¿cierto? Y a partir de acá también podemos sacar todos los demás elementos, podemos sacar el C, porque sabemos que C es A al cuadrado menos B al cuadrado, etc. Pero no se nos pide eso en este ejercicio. ¿Qué se nos pide? Determinar las ecuaciones de las rectas tangentes a la elipse que son paralelas a esta recta. Bien, a ver, en el fondo se está pidiendo las ecuaciones de la recta que sean tangentes, o sea, que pasen por un punto de la elipse y que sean paralelas a esta recta. Cada vez, acuérdense ustedes, cuando se habla, por ejemplo, una recta L1 es paralela con L2, sí, solo sí, las pendientes son iguales, ¿cierto? Y vamos a hablar de que una recta es perpendicular con la otra, sí, solo sí, la multiplicación de las pendientes nos da menos 1, ¿cierto?
¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bien, entonces, ahora en nuestro caso particular se pide que sean paralelas a esta recta. Por lo tanto, fíjense que esta recta ya está escrita en su forma, en la forma ordinaria, digamos, donde uno visualiza el tiro. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Lo que acompaña a X, ¿no es cierto? O sea, tiene que ser 1. Por lo tanto, nos están pidiendo las ecuaciones de las rectas tangentes a la elipse que sean paralelas a esta recta, o sea, que tengan pendiente 1. Tiene que tener la misma pendiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Las ecuaciones de la recta, nosotros sabemos que las ecuaciones de la recta, dado que tiene que tener pendiente 1, va a ser de la forma I igual a mx más n, ¿no es cierto? Bueno, m, n o b, cualquier letra, pero sabemos que la pendiente, o sea, lo que acompaña a x en este caso particular, tiene 1. Por lo tanto, sabemos que la recta que andamos buscando tiene que tener esta forma. Tiene que ser de la forma I igual a x más b. ¿De acuerdo? Pero sucede, fíjense usted, vamos a hacer una elipse cualquiera y vamos a tener una recta que es esta recta que está acá. Esta recta andamos buscando. Sabemos que tiene que tener por ecuación I igual a x más b. ¿De acuerdo? Pero fíjense que este puntito x, y, que es un punto que está en la elipse y está en la recta, tiene que satisfacer, dado que pertenece a la recta y a la elipse y a la curva, tiene que satisfacer ambas ecuaciones, ¿cierto? Por lo tanto, satisface esta y también tiene que satisfacer esta, ¿cierto? Porque estamos hablando de un punto que pertenece a la recta y también a la elipse. Por lo tanto, si sabemos que pertenece a la recta, cumple con esto. Por lo tanto, para encontrar este punto tendremos que resolver la intersección de estas dos curvas. Entonces, I es igual a X más B. Por lo tanto, en vez de este I, nosotros vamos a poner X más B, porque se supone que es un punto X, Y que es común a ambas. Entonces, fíjense acá, reemplazamos, en vez del I, pusimos X más B. ¿Estamos de acuerdo? Y mantenemos la ecuación, obviamente, de la elipse. Al hacer los desarrollos, nos va a quedar esta expresión que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Porque multiplicamos todo por 4, nos va a quedar 4 por x más 1 al cuadrado más x más b menos 1 al cuadrado igual a 4 por 1, que es 4, ¿sí? Si nosotros hacemos el desarrollo algebraico de esto que está acá, nos queda esta ecuación. Esta que está acá, estimados, es una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? ¿Qué sabemos nosotros de la ecuación de segundo grado? Una ecuación de segundo grado, fíjense, acá este es como un recuerdo, un ax cuadrado más bx más c igual a 0, tiene a ver, si el delta es mayor que 0, implica que tiene sus raíces reales y distintas. Ya esa es como la primera condición, que no se vea. Segunda condición, si el delta es igual a 0, implica que tiene sus raíces reales e iguales. Reales e iguales, o sea, en el fondo que es una sola. Y el tercero, si el delta es menor que 0, no existen raíces en los reales, o sea, en el fondo sus raíces son números complejos, ¿ya? ¿En cuál de los tres casos estamos nosotros? Nosotros, dado que, fíjense, acuérdense que habíamos hecho el dibujo de esta con esta, el punto que satisface esta ecuación es uno solo. Es uno solo, por eso hablamos de punto tangencia. Si fuera una secante, cortarían 2 puntos, pero nosotros estamos hablando de un punto de tangencia, por lo tanto, tenemos un solo punto, o sea que esta ecuación de segundo grado tiene que tener una sola solución, un solo valor de x. Por lo tanto, el delta tiene que ser igual a 0. O sea, estamos en este caso. A ver, revisen hasta ahí.
¿Ya? Ya. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a sacar el delta. Acuérdense que en una ecuación de segundo grado, este es el A, este sería el B, y este que está acá es el C, que es el término constante, ¿no es cierto? En la ecuación de segundo grado. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a usar la fórmula de lo que es el delta. ¿Qué cosa? Y tenemos que igualarlo a cero. Entonces, el delta, que es b al cuadrado, acordémonos, voy a escribir aquí, b al cuadrado menos 4ac, el delta es este, ¿no es cierto? Este es el discriminante, tiene que ser 0. Entonces tomamos, reemplazamos. B al cuadrado sería el 2 por b más 3 al cuadrado. Ahí se comieron el 2. Oh. A ver, bueno, lo voy a hacer yo aparte, por si acaso hay algún detalle, alguna cosita. Este es el A, este es el B y este es el C. Entonces, b cuadrado menos 4ac sería 4 por b más 3 al cuadrado menos 4 por A y por C, que es b cuadrado menos 2b más 1, ¿cierto? Y esto que se supone que es igual a 0. Y acá podemos factorizar por 4, por eso no aparece aquí en el 4, porque factorizamos por 4 y el 4 pasó dividiendo al 0, nos quedó 0 partido por 4, nos quedó 0, nos queda b más 3 al cuadrado menos 5 por b cuadrado menos 2b más 1 igual a 0. ¿De acuerdo? Que es lo que aparece aquí. Y al resolver esta ecuación, nos quedan dos posibles valores de b. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si b vale 2 más raíz de 5, una ecuación va a ser x más b. Acuérdense que nosotros andábamos buscando la ecuación de la recta tangente, que era de la forma igual a x más b. Entonces tomamos un valor de b, que es 2 más raíz de 5, y nos quedaría esta ecuación, que es una posible recta tangente, y reemplazando por el otro valor de b, que es 2 menos raíz de 5, que es la solución de esta ecuación de segundo grado, nos quedaría esta otra recta tangente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Antes de borrar la proyección, necesito saber si habrá alguna pregunta de esto. Fíjense que en el control de entrada teníamos la ecuación general de una elipse, encontramos todos los elementos de la elipse y la graficamos. Acá se da la ecuación de la elipse, pero se pide encontrar una recta tangente a esa elipse con algunas características. ¿Ok? Ya. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta que tengan, estimados? ¿Hay alguna duda? Estimados. ¿John va a preguntar algo? ¿No? ¿No? ¿Estamos ok entonces? Sí, profe, hay que estudiar harto, ¿no? Ya, preciso. Tienen todo un montón de ejercicios resueltos, hay harto material para que puedan estudiar. Y bueno, y siguen con la profe lo mismo, elipse e hipérbola, el miércoles. ¿Ya? Listo. Que les vaya bien. Y estamos, nos vemos la próxima semana. Vamos a estar, yo creo que la próxima semana, yo creo que voy a parto con trigonometría. ¿Ya? Listo, que estén muy bien.